padre ausente reaparece de repente después de 35 años y me deja toda su fortuna en lugar de a su esposa e hijos. Soy una mujer de 35 años que creció sin padre. Mi madre me crió sola después de que mi papá nos dejara cuando yo era solo una bebé. Nunca lo conocí mientras crecía y, para ser honesta, no pensaba mucho en él. Mi madre hizo un trabajo increíble como madre soltera y tuve una infancia feliz a pesar de su ausencia. Avancemos rápido hasta hace unos 5 años, cuando, de la nada, recibí un mensaje en redes sociales de un hombre que afirmaba ser mi padre. Al principio, pensé que era algún tipo de estafa o error, pero después de algunos intercambios y verificaciones, me di cuenta de que realmente era él. Dijo que había estado buscándome durante años y quería reconectar. Al principio, estaba reticente, este hombre había estado ausente toda mi vida y ahora, de repente, quería ser parte de ella. Pero la curiosidad pudo más que yo y accedí a encontrarme con él para tomar un café. Ese primer encuentro fue incómodo, por decirlo menos. Intentó explicar por qué se había ido, diciendo que era joven y tenía miedo y había cometido un gran error. Me contó que ahora tenía otra familia, una esposa y 2 hijos, mis medios hermanos. Pero dijo que siempre lamentó haberme dejado a mí y a mi madre y quería enmendar las cosas. Durante los siguientes meses, comenzamos a construir una relación tentativa. Nos encontrábamos para tomar café o almorzar cada pocas semanas y hablábamos. Me contaba sobre su vida y yo compartía pedazos de la mía. Era extraño conocer a este hombre que era biológicamente mi padre pero se sentía como un extraño. En una de nuestras reuniones, mencionó que tenía un negocio exitoso y que le había ido bien financieramente. Insinuó que quería hacer las cosas bien conmigo, lo que eso significara. Le dije que no quería ni necesitaba su dinero, solo quería conocerlo. Las cosas iban bien por un tiempo, pero luego comencé a notar algunas señales de alerta. Siempre que preguntaba sobre conocer a su esposa e hijos, se mostraba evasivo y cambiaba de tema. Siempre insistía en encontrarnos en lugares públicos, nunca en su casa, y a veces hacía comentarios comparándome con mis medios hermanos que me hacían sentir incómoda. Por ejemplo, una vez dijo, eres tan decidida y trabajadora, no como mis otros hijos. Ellos han tenido todo en bandeja y no lo aprecian. Otra vez, comentó, te pareces tanto a mí, mucho más que mis otros hijos. Comencé a sentir que intentaba revivir alguna versión idealizada de la paternidad conmigo, mientras me mantenía separada de su familia real. Comencé a alejarme y nuestras reuniones se hicieron menos frecuentes. La última vez que lo vi fue hace unos 6 meses. Llegó luciendo estresado y agitado. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer terminal y que solo le quedaban unos meses de vida. Quedé impactada y no supe cómo reaccionar. Aquí estaba este hombre que apenas conocía, quien técnicamente era mi padre, diciéndome que se estaba muriendo. Dijo que quería asegurarse de que yo estuviera cuidada y mencionó que actualizaría su testamento. Le dije nuevamente que no quería su dinero y que debería concentrarse en su esposa e hijos. Se molestó y dijo que ellos no lo necesitaban y que quería hacer algo por mí. Salí de esa reunión sintiéndome muy perturbada. Después de eso, no supe más de él. Supuse que estaba pasando su tiempo restante con su familia. Luego, la semana pasada, recibí una llamada de un abogado diciendo que mi padre había fallecido. Sentí una mezcla confusa de emociones, pero luego el abogado dijo que mi padre había dejado toda su herencia a mí en su testamento, su casa, su negocio, sus ahorros, todo, y no había dejado nada a su esposa ni a otros hijos. Quedé atónita, esto era lo último que esperaba o quería. El abogado explicó que el testamento era irrompible y había sido actualizado solo semanas antes de la muerte de mi padre. También dijo que había una carta sellada para mí que mi padre había dejado con el testamento. Antes de poder siquiera procesar esta información, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes y llamadas de números que ni siquiera reconocía. Resultó ser la esposa de mi padre y mis medios hermanos. De alguna manera, habían conseguido mi información de contacto y estaban furiosos por el testamento. Mi media hermana, que tiene unos 25 años, me envió un largo mensaje acusándome de manipular a nuestro padre en sus últimos días. Dijo que no tenía derecho a aparecer en el último minuto y robarle su herencia. Mi medio hermano, que tiene 28 años, me dejó un correo de voz lleno de amenazas y expletivos, diciendo que lucharían esto en la corte. Su madre, la esposa de mi padre, intentó un enfoque diferente. Me envió un mensaje lloroso hablando de cuánto estaban todos devastados, cómo estaban luchando financieramente y cómo solo querían lo que mi padre habría querido. Me suplicó que hiciera lo correcto y compartiera la herencia.
Me sentí abrumada y no respondí a ninguno de ellos. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo lo que estaba sucediendo. Decidí leer la carta que mi padre había dejado antes de tomar cualquier decisión. Lo que encontré en esa carta cambió todo. Mi padre explicó que siempre había lamentado dejarme a mí y a mi madre. Dijo que en sus últimos meses había tratado de enmendar las cosas y conocerme, pero también reveló algunas verdades dolorosas sobre su otra familia. Pero la carta contenía aún más noticias impactantes. Mi padre escribió que había descubierto a través de una prueba de ADN que había tomado por curiosidad que ninguno de sus otros hijos era biológicamente suyo. Había confrontado a su esposa sobre esto y ella había admitido haber tenido múltiples aventuras a lo largo de su matrimonio. Detalló cómo su esposa lo había manipulado durante años usando a sus hijos no biológicos como palanca para mantenerlo bajo control porque él era quien había firmado sus certificados de nacimiento y legalmente él era el padre real para sus hijos. Ella también había estado involucrada con varios de sus socios comerciales y había una posibilidad de que uno de ellos pudiera ser el padre biológico de ambos niños. Este descubrimiento lo había devastado y lo había hecho pensar en toda su vida. Se dio cuenta de que la familia que había elegido sobre mí ni siquiera era realmente suya. En su dolor y enojo, había decidido dejar todo a mí, su única hija biológica. Escribió que su esposa siempre había sabido de mí y lo había presionado para que se mantuviera alejado. Había amenazado con dejarlo y llevarse todo en la corte si alguna vez intentaba contactarme. Mis medios hermanos habían crecido sabiendo que tenían una hermana mayor, pero se les había dicho que no quería tener nada que ver con ellos. Mi padre admitió que había sido débil y había permitido que esto sucediera. Dijo que conocerme en sus últimos meses le hizo darse cuenta de lo que se había perdido. Sentía que yo merecía ser compensada por una vida sin un padre. También agregó que sus otros hijos habían crecido malcriados y con derecho. Habían desperdiciado oportunidades y dinero que les había dado a lo largo de los años. Temía que dejarle su fortuna solo habilitaría más del mismo comportamiento. La carta terminaba pidiendo mi perdón y diciendo que esta herencia era su forma de tratar de hacer las cosas bien. Esperaba que yo la usara para construir una buena vida para mí y quizás incluso ayudar a otros. Después de leer la carta, simplemente me sentí triste. Si bien no conocía a mi padre, el tiempo que pasé con él mostró que en realidad era un hombre bueno con un buen corazón. Decidí no responder a los mensajes de la familia de mi padre. En cambio, hice que mi abogado les enviara una carta formal explicando que no tenía intención de impugnar el testamento ni de compartir la herencia. No mencioné el contenido de la carta de mi padre. Esto desató otra ronda de drama. Mis medios hermanos iniciaron una campaña en redes sociales pintándome como una cazafortunas y destructora de hogares que había seducido a su pobre padre moribundo. Publicaron fotos familiares antiguas y hablaron de qué padre maravilloso había sido, omitiendo convenientemente mi existencia. Algunos de sus amigos y familiares extendidos comenzaron a acosarme en línea. Recibí mensajes llamándome nombres horribles y diciendo que estaba desgarrando a una familia en duelo. Algunos incluso hicieron vagas amenazas sobre lo que pasaría si no devolvía el dinero. La esposa de mi padre intentó una nueva táctica, apareció en mi lugar de trabajo un día, llorando y causando una escena. Habló de cómo iban a perder su casa y cómo mi padre nunca hubiera querido esto. Mis compañeros de trabajo estaban confundidos e incómodos y tuve que pedir a seguridad que la escoltara. A lo largo de todo esto, me he mantenido callada. No he participado en sus acusaciones ni he tratado de defenderme públicamente, pero ha sido difícil. Hubo momentos en los que estuve tentada de compartir la carta de mi padre y exponer todas sus mentiras, pero sabía que eso solo llevaría a más drama y dolor para todos los involucrados. Me comuniqué con mi madre para contarle lo que estaba pasando. Estaba impactada pero me apoyó. Me dijo que mi padre había tratado de volver cuando tenía unos 5 años, diciendo que había cometido un error, pero cuando descubrió que estaba casado con otro hijo, le dijo que se alejara. Supongo que eso explica por qué dijo que había estado buscándome durante años. En cuanto a la herencia en sí, todavía estoy tratando de averiguar qué hacer. El negocio que mi padre me dejó es bastante exitoso, pero no sé nada sobre cómo administrarlo. Estoy considerando venderlo y usar el dinero para establecer un fondo de becas para niños de hogares monoparentales. Eso parece una forma de honrar tanto el arduo trabajo de mi madre al criarme como los deseos finales de mi padre. La casa es otro problema, está en otro estado y es mucho más grande y elegante de lo que jamás querría para mí. Estoy pensando en venderla y donar parte de las ganancias a una organización benéfica que apoya a familias afectadas por cáncer en memoria de mi padre. Mis medios hermanos aún están amenazando con acciones legales, pero mi abogado me asegura que no tienen un caso,
el testamento es sólido y no hay evidencia de ninguna influencia indebida por mi parte. Aún así, me estoy preparando para una larga y fea batalla judicial si deciden llevarla a cabo. Sé que no hice nada malo aquí. Nunca pedí este dinero ni traté de influir en la decisión de mi padre, pero todavía me siento en conflicto sobre mantenerlo todo cuando sé que su otra familia está luchando. Actualización 1. Hola, han pasado unos 6 meses desde que publiqué por última vez y las cosas han sido un poco complicadas. Todavía estoy tratando de asimilar todo lo que ha pasado desde que heredé la herencia de mi padre. Cuando recibí la noticia por primera vez, estaba en completo shock, pero ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de cuán complicada y estresante se ha vuelto toda esta situación. Después de la muerte de mi padre, heredé no solo su casa y ahorros, sino también su negocio. No tenía idea de cómo dirigir un negocio, y menos uno tan grande y exitoso como el de él. Mi padre tenía una empresa bien establecida con muchas partes móviles, empleados, contratos, clientes, de todo. Traté de intervenir y aprender tanto como pude, pero ha sido increíblemente abrumador. He estado siendo acosada sin parar por mis medios hermanos y su madre. Han hecho de su misión hacer mi vida un infierno. Están constantemente enviando mensajes desagradables, difundiendo mentiras sobre mí en redes sociales e incluso apareciendo en mi lugar de trabajo para causar escenas. El estrés de lidiar con ellos, combinado con tratar de administrar un negocio que nunca quise, ha estado pasando factura a mi salud mental. He estado considerando seriamente vender el negocio. No es algo que haya querido o pedido, y siento que es más una carga que otra cosa. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una sensación de responsabilidad hacia los empleados que dependen de él para su sustento. He estado discutiendo mis opciones con mi abogado, pero es una decisión difícil. Como mencioné en mi última publicación, mis medios hermanos y su madre estaban furiosos porque mi padre me había dejado todo. Bueno, las cosas han escalado. Han presentado oficialmente una demanda para impugnar el testamento, alegando que manipulé a mi padre en sus últimos días y aproveché su enfermedad para hacer que cambiara su testamento. Me están acusando de abuso de ancianos, diciendo que lo aislé de ellos y lo presioné para que me dejara todo. Sus afirmaciones son completamente infundadas, pero sigue siendo aterrador ser acusada de algo así. Mi abogada ha sido genial, sin embargo. Me ha aconsejado que considere presentar una contrademanda por difamación, dada todas las mentiras que han estado difundiendo sobre mí. No soy alguien a quien le gusta involucrarse en batallas legales, pero en este punto siento que no tengo otra opción. Cuando finalmente tuvimos nuestro primer día en la corte, fue un completo desastre. Su abogado presentó un montón de supuestas pruebas que supuestamente demostraban que había manipulado a mi padre. Eran principalmente solo mensajes sacados de contexto e interpretaciones retorcidas de nuestras conversaciones. Me senté allí sintiendo que estaba en una especie de pesadilla, viendo cómo trataban de pintarme como esta persona malvada y codiciosa. Pero luego mi abogada presentó la carta que mi padre había dejado para mí, la que explicaba por qué había dejado todo para mí y revelaba la verdad sobre la paternidad de mis medios hermanos. El tribunal quedó en silencio mientras ella leía en voz alta la parte donde mi padre explicaba cómo descubrió que ninguno de sus otros hijos era biológicamente suyo y cómo su esposa lo había manipulado durante años. Fue como una escena de una película. El juez parecía atónito. La esposa de mi padre, que había estado sentada allí con una mirada de autosuficiencia en su rostro, de repente se derrumbó en lágrimas. Fue llamada al estrado y, bajo presión, admitió haber tenido múltiples aventuras a lo largo de su matrimonio. Incluso admitió que había sabido de mí todo el tiempo y había presionado a mi padre para que se mantuviera alejado de mí. Mis medios hermanos estaban en completo shock. Salieron del tribunal negándose a continuar con el caso. El juez desestimó sus reclamaciones, dictaminando a mi favor y declarando que el testamento era válido y que no había evidencia de ninguna influencia indebida o manipulación por mi parte. El caso se cerró oficialmente, pero las secuelas fueron cualquier cosa menos. Después del juicio, las cosas se volvieron aún más complicadas. Mis medios hermanos cortaron completamente el contacto con su madre. Escuché que estaban devastados por la noticia y se sentían traicionados por la mujer a la que siempre habían considerado su madre. Han estado culpándola por todo lo que sucedió y parece que su relación ha sido irreparablemente dañada. Pero eso no es donde terminó el drama. Empecé a recibir amenazas anónimas, tanto en línea como por correo. La gente me decía que había destruido una familia y que pagaría por lo que había hecho. Era aterrador y no me sentía segura en mi propia casa. Terminé instalando cámaras de seguridad para protegerme. En cuanto a la casa y el negocio, decidí que era hora de dejarlos ir.
La casa está en otro estado y es demasiado grande para mí. Nunca sentí ningún apego emocional hacia ella. He hecho arreglos para venderla y estoy planeando donar parte de las ganancias a una organización benéfica que apoya a familias afectadas por cáncer en memoria de mi padre. La decisión sobre el negocio fue más difícil, pero sabía que no podía seguir dirigiéndolo. Simplemente no tengo el conocimiento ni la pasión por él y me estaba causando tanto estrés. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Después del juicio, uno de los socios comerciales de toda la vida de mi padre se me acercó. Había estado con mi padre desde los primeros días de la empresa y sabía todo lo que había que saber sobre el negocio. Me dijo que le había partido el corazón la muerte de mi padre y que le preocupaba lo que sucedería con la empresa. Me hizo una oferta para comprar el negocio, con la promesa de que mantendría a todos los empleados actuales y continuaría dirigiéndolo con la misma integridad y cuidado que mi padre había tenido. Sabía que venderle a él significaría que los empleados estarían cuidados y que la empresa estaría en buenas manos. Después de algunas negociaciones, finalizamos el trato. El negocio se vendió oficialmente y pude alejarme con la conciencia tranquila, sabiendo que estaba en buenas manos. Desde entonces, he invertido el dinero de la venta y estoy planeando usarlo para construir una vida para mí que honre tanto el arduo trabajo de mi madre como los deseos finales de mi padre. Toda esta experiencia fue nueva para mí, pero finalmente estoy comenzando a sentir que puedo seguir adelante. He aprendido mucho sobre mí misma, mi familia y lo que significa realmente hacer las paces con el pasado. Gracias a todos los que ofrecieron consejos y apoyo, significó más de lo que saben. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un año desde que heredé la herencia de mi padre y quería darles una actualización sobre cómo han ido las cosas después de todo lo que sucedió con la batalla legal, la venta del negocio y lidiar con las secuelas del testamento de mi padre. He estado tratando de seguir adelante y construir una nueva vida para mí. Después de vender el negocio y la casa, decidí que era hora de un nuevo comienzo. Me mudé a una nueva ciudad donde nadie sabía sobre mi pasado, mi padre o el drama con mis medios hermanos. He estado enfocándome en invertir sabiamente el dinero que recibí. También he estado explorando formas de devolver, tal como mi padre había esperado que hiciera. He establecido un fondo de becas para niños de hogares monoparentales en honor al arduo trabajo de mi madre al criarme. Se siente bien saber que estoy haciendo algo positivo con el dinero y espero que marque una diferencia en la vida de otros que están en situaciones similares a la que yo estaba creciendo. La vida ha sido tranquila y he estado disfrutando de la paz, pero recientemente ocurrió algo que no esperaba. Estaba en un hospital para un chequeo de rutina cuando me encontré con mi medio hermano. Casi no lo reconocí al principio, se veía completamente diferente de la persona que recordaba de la corte. Estaba sentado en la sala de espera, luciendo cansado y desgastado. Cuando nuestros ojos se encontraron, él parecía tan sorprendido de verme como yo de verlo. Terminamos hablando y me contó que había estado pasando por un momento realmente difícil después del juicio. Él y su hermana habían cortado lazos con su madre y habían estado luchando desde entonces. Había estado viviendo en las calles por un tiempo y recientemente había descubierto que necesitaba un tratamiento médico costoso que no podía pagar. Escuchar todo esto despertó muchas emociones conflictivas. Por un lado, sentía por él, a pesar de todo lo que había pasado, todavía era mi medio hermano y era difícil verlo en una situación tan desesperada. Pero, por otro lado, no podía olvidar cómo me había tratado durante la batalla legal, las acusaciones, el acoso, las amenazas, todo todavía estaba fresco en mi mente. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ayudarlo, pero también tenía miedo de ser manipulada nuevamente. Terminé consultando a mi abogada sobre la situación, preguntando cuáles serían los riesgos si decidía ayudarlo. Mi abogada me aconsejó ser cautelosa, pero sugirió que si quería ayudar, podría hacerlo de manera anónima a través de un fideicomiso. Después de pensarlo, decidí que no podía simplemente alejarme de él en su momento de necesidad, pero también sabía que necesitaba protegerme. Terminé estableciendo un fideicomiso a su nombre con la condición de que el dinero solo podría usarse para sus gastos médicos. De esta manera, podía ayudarlo sin abrirme a más drama o manipulación. Hice que mi abogada manejara los detalles y hasta el día de hoy, mi medio hermano no sabe que soy yo quien estableció el fideicomiso. Espero que le ayude a obtener el tratamiento que necesita y que pueda volver a ponerse de pie. Creo que recité todo lo que pude recordar, así que quiero alejarme del teclado y vivir mi vida un poco. Gracias por escuchar, Reddit. Hasta la próxima actualización. Adiós. Mini actualización. Desafortunadamente, las cosas no salieron tan bien como esperaba.
No mucho después de establecer el fideicomiso, recibí noticias de que la salud de mi medio hermano había empeorado rápidamente. Necesitaba cirugía de emergencia. No sabía si debía intentar contactarlo o simplemente dejar las cosas como estaban. Al final, decidí no involucrarme directamente. Supuse que si él quería reconectarse, habría tratado de comunicarse conmigo en este punto. Pero sí escuché a través de algunas personas que había pasado la cirugía, pero su condición todavía es precaria. Espero que se recupere, pero también estoy tratando de mantener cierta distancia por mi propia tranquilidad. Esta será mi última actualización y quiero agradecer a todos los que han seguido mi historia y ofrecido consejos y apoyo. Este último año ha sido uno de los más desafiantes de mi vida. Planeo continuar enfocándome en lo positivo, utilizando la herencia para construir una vida mejor para mí y ayudar a otros necesitados. He aprendido que a veces la mejor manera de avanzar es dejar ir el pasado y enfocarse en lo que puedes hacer para marcar la diferencia en el presente. Gracias nuevamente, Reddit. Finalmente estoy en paz con todo lo que ha sucedido y estoy deseando ver qué depara el futuro.